Tu Dios, en esta noche venimos a saber de ti, a conocer más y más de tu palabra, y en estos tiempos tan difíciles, cuán deliciosa es tu palabra. Es una delicia nuestro paladar. Te pedimos que nos regales esta noche revelación de ella, que podamos tenerla presente en nuestro diario vivir, para así poderte agradar y vivir conforme a tus propósitos. Te pedimos por las necesidades de todos los que nos congregamos en este pequeño redil, en esta pequeña manada, por sus familias, por nuestras familias, por los hermanos que aún no han entendido los tiempos que vivimos, por aquellos que contienden contra nosotros, por estas personas a las que les compartimos y se enfurecen en contra de los que les hablamos la verdad. Te pedimos, Señor, que seas tú hablándoles, que seas tú redarguyéndoles su corazón. Pedimos por aquellos que están débiles, que están flaqueando, que se están enfriando, por aquellos que creen que ya no pueden, por los que están en depresión, en soledad, en tristeza. Padre, tú lo que quieres es que estemos tranquilos, felices, que confiemos en ti. Tú eres un Dios todopoderoso y tú sabes lo que estás haciendo. Tal vez nosotros no entendemos, pero tu palabra es muy clara cuando dice que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ni nuestros caminos sus caminos. Después, cuando estemos en la eternidad con nuestro amado Dios, le daremos toda la gloria y la honra por la sabiduría y la justicia de nuestro Dios. No entendemos tantas cosas, pero sabemos que nuestro Señor y nuestro Dios, tú tienes el control de todo, que podemos someternos a ti. Si estamos enojados, si estamos dudando, perdónanos. Nosotros no tenemos derecho, Señor, porque no entendemos tus caminos. Perdónanos, danos humildad, danos tranquilidad y confianza, fe en ti, para vivir el día a día y esperar esa bendita esperanza de saber que vienes por nosotros. Tenemos hambre y sed de justicia, Señor, y todo el cuerpo de Cristo en el planeta entero estamos diciendo, y el Espíritu Santo, ven, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesucristo, háblanos en esta noche. Amén. Amén. Bueno, no sé qué tanto nos prolonguemos hoy, espero que no mucho, pero puede ser un poquito más largo que las otras veces debido al tema, a la importancia del tema. Ayer veíamos que es tiempo de decisiones de conciencia, es tiempo de que cada uno tenga claro los puntos en los que cree, porque vamos a sufrir presiones desde varios sitios diferentes para que hagamos cosas que a veces no sabemos si están bien, si están mal, y no debemos hacer las cosas por presión, ni siquiera de nuestro pastor. El pastor no puede presionarnos, porque Dios no nos presiona. Por tanto, Él nos deja que nosotros decidamos, Dios, que nosotros decidamos, pero acuérdense que estudiamos todo el libro de Proverbios, que insistía continuamente en que las decisiones tienen que ser tomadas en sabiduría. El tema tiene que ver con algo que está pasando en estos tiempos, ustedes saben qué es, pero también con cosas que pueden empezar a pasar dentro de muy poco tiempo. Se está hablando de que en octubre, o sea, este mes que acabó de empezar, puede ocurrir una crisis económica tremenda. Entonces, ¿qué hago? ¿Compro, vendo, consigo alimento, no consigo? Todos este tipo de decisiones así van a presionar al mundo de aquí en adelante cada vez más. El tema para hoy es específicamente la marca de la bestia. Es un tema difícil, confuso, así que les pido en humildad que no le pongamos razón o intelecto, pongámosle espíritu solamente. No vamos a sentar aquí puntos de doctrina. Lo que se hable hoy no es para que todo el mundo diga sí, amén, creemos en eso. Cada cual es libre de escogerlo o desecharlo. Pero sí estamos ampliándole las posibilidades de decisión a cada creyente
pidiendo sobre todo que sea el Señor el que nos guíe sabiamente, no los hombres, porque un fenómeno que hay hoy es la intensísima presión de parte de los medios de comunicación. Ustedes prenden un televisor y en estos noticieros, que no hay necesidad de decir nombres, todo es información sobre esto y sobre esto, y cuántos han afectado, cuántos se están sanando. Le lavan el cerebro a la gente, literalmente. Entonces el resultado es un pánico. Lo que hay que hacer es orar. Señor, quiero entender este tema con la ayuda de tu Espíritu. Como pastor, yo he tenido momentos muy difíciles. He recibido ataques de ovejas dentro de la iglesia, de pastores también de afuera, afortunadamente no muchos. Me acuerdo de 2 críticos. Con el tiempo el Señor demostró quién era Él, Dios. Yo nunca he pretendido imponer mis puntos de vista, porque mi objetivo como pastor es glorificar a Dios, siempre, y al Señor Jesucristo. Y si ahora no se puede entender algo, con toda seguridad que el Señor lo hará entender dentro de un tiempo. Esa ha sido mi norma, y mi oración continua: Señor, manténme en la sana doctrina. No importa si muchos se escandalizan y se van, si muchos no toleran la sana doctrina y se van porque esa palabra tan dura no la podemos soportar. Pues váyanse, porque el propósito del Señor es discípulos maduros y formados. El tema de hoy, en resumen, es un tema de concentración por lo confuso que puede ser, así que mantengan sus parabólicas enfocadas y de mucha oración mientras estamos hablando. Y al final, cuando ya esté toda la información, si quieren volver a oír el audio, en oración con Dios para que Él les vaya mostrando a ustedes qué hay de erróneo y qué hay de verdadero. Amén. Y hago una pequeña advertencia: si vas a mostrarle imprudentemente a la gente de lo que estamos hablando, probablemente te digan loco. Entonces tienes que saber a quién le comentas estas cosas. Lo que vamos a ver va a ocurrir en la tribulación, que, como hemos visto, no es para la iglesia. Pero dentro de esto que vamos a ver hay datos inquietantes que es necesario conocer para también conocer nuestra propia vida cristiana, para calibrarla, para saber dónde está nuestra fe. Por favor, con toda humildad lo digo, miremos solo la palabra de Dios y no al mensajero, porque hay mensajeros extraños, y yo soy uno de esos bastante extraños. Mi predicación no es de las más atractivas, no es de las más apasionantes, es lo que el Señor me muestra, punto, lo que Él dice. Y vamos a ver, si quieren ustedes, con respecto a eso que estoy diciendo, les envío el link, el vínculo de la noticia que les voy a dar a continuación. Es un video que deben mirar varias veces porque al principio no se entiende bien. ¿Qué es de lo que voy a hablar? En 2013, el Señor simplemente envió a un monje. Imagínense, pónganse ustedes a pensar en lo ilógico. Entre comillas. Un monje que estaba presente en la plaza de San Pedro en el día de la elección del actual Papa, y él empezó a hablar en profecía, porque el Señor usa a quien le place. Es un monje italiano, se llama Massimo de Asís, y está en Roma. Como es italiano, habla italiano, y como está en Roma, debería hablar italiano. Lo llamativo es que empieza a hablar en español. Sí. Un español no muy bueno, porque está muy mezclado con su italiano, con su pronunciación italiana, por tanto hay que mirar varias veces. Pero lo interesante es que él hablaba
en una plaza llena de gente y casi nadie lo escuchaba. ¿Y saben lo que dijo? Miren, esto es copiado literalmente. Dice: el coronavirus es solo inicio o principio de una más grande tribulación. Recuerdo, estamos hablando del año 2013, 7 años exactos antes del inicio de la pandemia. También dijo: el virus indica la venida del Señor. Estoy tomando apartes únicamente. Y la parte final, la más importante a mi modo de ver: habrá una vacuna contra el coronavirus 8 años antes de que saliera la vacuna al mercado. Pero continúa diciendo: esta es la mejor vacuna. El que habita bajo la sombra del Altísimo, y empieza a repetir el Salmo 91 hasta que llega a esta porción del versículo que dice: Él te librará de la peste destructora del coronavirus. Lo cita él directamente. El Salmo 91, usado en profecía para mostrar a los creyentes en un Dios verdadero y un Dios de la palabra cuál es el remedio. Y termina diciendo: este es un tiempo de fe, de penitencia. Puntos suspensivos. La mejor vacuna: la fe, la oración, la penitencia. Bien, un profeta bastante extraño que envió el Señor. ¿Por qué un monje? ¿Por qué un italiano y hablando en español? ¿Y por qué 7 años exactos antes del inicio? Todo eso es simbólico, todo es mensaje. ¿Y por qué no muchos lo oían? Porque es también una profecía de que no muchos van a oír nada de la verdad de Dios. Entonces lo que vamos a analizar no es tanto para discutir si pasaremos o no por la tribulación, pues ya sabemos que no. Pero lo que analizaremos aquí es cuál es el nivel de nuestra convicción en la palabra de Dios, o sea, la fe. ¿Cuál es el nivel de tu fe? Tú dices: sí creo, pero cuando llegue la prueba, ¿qué haces? Y la convicción manifestada en nuestra vida cristiana, o sea, en acciones. Si hay una fe fuerte, las acciones deben ser conforme al objeto de la fe. O sea, todas las acciones de un cristiano maduro y establecido deben ser bíblicas, no antibíblicas. Amén. Vamos a retomar el pasaje que vimos ayer, Apocalipsis 13, 16 al 18. Correcto. Y hacía que a todos, o sea, obligatoria, salvo los que se escondan y traten de escapar de ese sistema, pero muchos de esos que se van a esconder terminarán martirizados. Estamos hablando de la tribulación. Pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la tribulación, en la mano derecha o en la frente. Tenemos aquí entonces una marca como descrita físicamente. Y esto hace que no miremos con claridad el siguiente versículo, porque nos engolosinamos en que es una marca en la frente y en la mano derecha. De hecho, hemos oído esa respuesta repetidísimas veces. No, lo de ahora no es la marca de la bestia porque es en la frente y en la mano derecha y esto no está pasando. Bueno, perfecto, puede ser, pero ¿qué tal que no sea solo eso? Versículo 17, que ninguno pudiese comprar ni vender. Nos llama la atención que ya están hablando de que si no hay cierto documento que va a permitir la movilidad por todas partes, entonces es probable que se empiecen a restringir por lo menos el ingreso a ciertos sitios públicos de distracción inicialmente, pero no se va a demorar nada en que los supermercados también sean controlados. Es muy interesante, aparte de que es terrorífico, pero es interesante. ¿Por qué? Si no ha llegado la marca de la bestia, porque es en la tribulación,
¿por qué ahora están obligando a que toda la humanidad vaya detrás de un recurso terapéutico obligatorio, donde incluso los vecinos te van a delatar porque tú no lo has hecho? No te van a dejar entrar como padre o madre de familia a los colegios, como paciente a los hospitales, te van a negar ciertos procedimientos. Ya eso está pasando en Estados Unidos. Y entonces dice, ¿a dónde vamos a llegar? Y ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese, y aquí se amplía esto y lo vimos ayer, la marca, primero, sí, la marca en la mano o en la frente, perfecto, la marca física, pero dice aquí el nombre de la bestia. Esto ya parece que no es tan físico, o por lo menos tan visible, o el número de su nombre. Entonces ahí en ese versículo 17 hay tres cosas. Por eso es que no podemos decir, es que es en la mano derecha y en la frente, porque también está hablando del nombre de la bestia y del número de su nombre. Ajá. Tenemos esas tres cosas, pero cuidado con las especulaciones no bíblicas. Todas las especulaciones que hagamos tienen que ser sustentadas con la palabra de Dios. Versículo 18, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. No vamos a hacer afirmaciones ni conclusiones, solamente vamos a hacer preguntas para que queden ahí, porque el Señor nos las va a responder a medida que vaya pasando el tiempo. Así es. Porque la respuesta no se puede dar hoy, concluyente. Son preguntas dirigidas hacia nuestro estado espiritual. La marca es algo que marca visiblemente, de modo que sepamos que hay ahí una amenaza. ¿Me entendieron? Esa marca de la bestia va a ser un tatuaje, por ejemplo, o un chip, y vamos a saber que ahí está la marca de la bestia, o es algo simbólico, además, y quizá invisible, y por tanto no detectable. Hablaba del nombre y el número de la bestia. El nombre de la bestia tiene algo que ver con Lucifer. Porque hoy hay experimentación y práctica con una enzima que se llama luciferasa, que es proveniente de las luciérnagas y está sirviendo como marcador de sustancias para seguirlas en su evolución dentro de los organismos vivos. Repito, los que estén interesados en el tema, yo les puedo mandar bibliografía a través de Telegram. Tengo los enlaces tanto del video en 3 formatos diferentes del monje profeta, como de esto de la luciferasa y del siguiente tema. La siguiente pregunta: ¿una sustancia que ingrese al organismo puede tener el número de la bestia 666 como algún elemento químico? ¿Y pueden unirse las 3 cosas en algo que ya conocemos? O sea, la marca, el nombre de la bestia, la luciferasa, el 666, que está presente en muchas cosas en el mundo y en muchos nombres. Pero hoy existe una nueva invención desde hace unos pocos años que se llama grafeno. Y el grafeno es formado a partir de átomos de carbono. Pero es lo que se llama, se me olvidó ahorita el término, haloátomos, algo así, es como un átomo paralelo. El grafeno tiene muchas particularidades físicas y químicas que lo hacen muy útil en la industria de toda clase y como transmisor eléctrico, pero falta una característica, que es que no es magnético. Sin embargo, cuando el grafeno se une con el hidrógeno, se vuelve magnético. Y el grafeno tiene, como lo dije ayer, 6 protones, 6 electrones y 6 neutrones.
Y eso está empezando a ser denunciado en ciertas terapias, no solo en una. Pareciera que hay una especie de paranoia y se está hablando de que es probable que estén poniendo esta sustancia en varios alimentos y en varios medicamentos, incluso en sustancias de uso cotidiano en los hospitales como sueros intravenosos y otras cosas. La peridural. Entonces, ¿qué tal que tengamos todo junto, ¿no? Una luciferasa para seguir al organismo, un grafeno y una marca? Bueno, sin embargo, yo sigo diciendo, esta no es la marca de la bestia, de eso que estamos hablando sin palabras, pero podría ser una punta de lanza que abriera la puerta para que entre ahora sí la marca de la bestia más adelante. O sea, me explico, en este momento se podría estar usando algo en contra de la humanidad para que dentro de un par de años o 3 años se empiece a poner francamente ahora sí la marca de la bestia, después de haber hecho seguimiento a las personas. Especulaciones, no doctrina. Lo que sí es que desde el punto de vista médico es muy sospechoso el manejo que se le ha dado a ciertas sustancias que se supone que deben haber sido probadas en laboratorio por varios años. Cualquier medicamento, sea una droga o sea algo que se va a inyectar, tiene que pasar por 3 etapas. La primera es la investigación animal. Casi siempre son ratones o cerdos o monos. Se les inyectan dosis diferentes, a este 10, a este 9, a este 8, a este 7 y así sucesivamente hasta que se llega a este ninguna dosis, para ver dónde está la toxicidad. Murió hasta el ratón que tiene la 6ª dosis, de ahí para allá, entonces ya no es dosis tóxica. Y eso puede estar pasando hoy en día porque si se está experimentando con ciertas cosas, no todos los seres humanos que están recibiendo esas cosas están recibiendo la misma dosis, sino a unos una, a otros otra y a otros otra. Por esa razón no todo el mundo está manifestando las mismas molestias, los mismos síntomas. Acoto con eso que las personas, como ven que no está pasando nada, se confían y se inoculan. No sabemos detrás de todo esto con el tiempo qué va a resultar. Recuerdo lo que dijo el monje profeta: la mejor terapia es la fe en Dios. Miremos la palabra que está en la Shema. ¿Qué es la Shema? La Shema es uno de los principales credos de los judíos. Shema Israel. Es donde se declara la divinidad de Dios y la unidad de Dios. Eso está en Deuteronomio 6, del 4 al 8. Y vamos a descubrir allí un secreto importante. Oye Israel, nuestro Dios es el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Recuerdas el gran mandamiento del Señor Jesucristo? Les dejo un gran mandamiento: amarán al Señor su Dios con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Y la segunda parte era como al prójimo y como a sí mismos. Ahí también están resumidos los 10 mandamientos, porque los 4 primeros son de amor a Dios y los 6 últimos son de amor al prójimo. Pongan mucha atención aquí. Versículo 6: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. No son solo palabras, se tienen que volver, digo yo, de esta manera didáctica, concepto que entra por la cabeza y se convierte en precepto que se queda en el corazón, anida ahí en el corazón y maneja toda tu vida, porque el corazón es el centro de tu vida, con preceptos claros. La palabra de Dios es la fuente de la verdad. Tú tomas de la palabra de Dios toda la verdad y entonces, cuando tienes que decidir algo, consultas en tu corazón con esa palabra que ya has leído y sabes qué tienes que hacer. Versículo 7. Deuteronomio 6, 4 al 8.
y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Este versículo lo solemos pasar de carrera, pero es muy importante. La palabra que tú aprendas debes repetírsela a alguien, un hijo biológico o un hijo espiritual. Es un mandato que da Dios aquí. La repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa. Es decir, si hay alguien que te oiga, predica. Ay, pero es que yo no soy pastor. Aquí no dice que sea para los pastores. A todos los judíos les decía lo mismo. Hablarás de ella estando en tu casa. Ah, pero es que no hay nadie en mi casa. Entonces, ora la palabra. Repítela. Si no te la sabes de memoria, que no tiene por qué ser necesariamente así, entonces léela en voz alta. Y andando por el camino, o sea, cuando salgas de tu casa a hacer lo que sea que tengas que hacer. Aquí nos está hablando de un cristianismo de 24 horas. Aquí les hablaba de un judaísmo de 24 horas. No, ellos no eran judíos por pedacitos. Nosotros tampoco somos por pedacitos. Es ahí donde está el punto álgido de toda esta crisis que tenemos. O somos cristianos o no lo somos. De tiempo completo, sí lo somos. Y al acostarte, y cuando te levantes, de mañana y de noche, el cristiano ora a Dios por lo menos 5 veces al día, porque es cuando se despierta, cuando desayuna, cuando almuerza, cuando come y cuando se duerme. 5 veces. Amén. Así oraba Daniel, 5 veces al día. Y llegamos al versículo 8, para nuestro tema principalísimo. Y las atarás, ¿cuáles? Las palabras, como una señal en tu mano. ¿Por qué la mano? Porque con tu mano es que haces las acciones. Y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Por qué la frente? Porque detrás de la frente están los pensamientos y los sentimientos. Este es el centro de la enseñanza de Dios en esta Shema. Tu único Dios es Dios. Esa frase que te dice que no tengas ídolos, que solo Dios, que ni tu carro, ni tu casa, ni tu tío, ni tu abuela, ni tu hijo, ni tu nieto, ni tu trabajo, ni el tenis, ni tu celular, Y los amigos. estarán en primer lugar antes que Dios, porque si no estás fallando al primer mandamiento de Éxodo 20, a este mandamiento de Deuteronomio 6 y al gran mandamiento del Señor Jesucristo. Ese es el punto. ¿Por qué tantos cristianos están en crisis? Porque Dios no está en primer lugar. Y como es tu único Dios, entonces lo amarás y obedecerás. Estoy resumiendo Deuteronomio 6. Lo amarás y lo obedecerás. Su palabra estará en el centro de tu vida, en tu corazón. O sea, tu Biblia debe ser el objeto más preciado de entre todos los que tienes en tu casa. Y tendrás como una señal, ojo, de obediencia en tu mano y en tu frente para los judíos, pero para nuestra vida espiritual, las acciones de tus manos. Todas las acciones que tú hagas como creyente tienen que ser bíblicas, cristianas, fundamentadas en lo que enseñó el Señor Jesucristo y lo que dice el Antiguo Testamento. Y todos tus pensamientos y tus decisiones detrás de la frente serán bíblicas. ¿Qué hacemos entonces con los cristianos que se congregan virtualmente o presencialmente, pero toman decisiones a tontas y a locas? Ah, yo me caso con este, yo me separo de este, yo me voy a vivir con este otro, me consigo este carro, me consigo esta casa, me consigo este trabajo, pero nunca, nada de esto está de acuerdo a la palabra del Señor. Dios habla y sigue hablando. Para nuestra enseñanza de hoy, la marca de la bestia podría significar algo físico en el cuerpo y o algo espiritual.
No se puede descartar eso segundo. Ojo, obediencia en acciones y decisiones al anticristo, porque es la marca de la bestia. Todos van a obedecer dócilmente. El gobierno mundial dice, marca, y empieza la gente a hacer cola para ir a marcarse. ¿Por qué? Porque es que eso es para nuestro bien, porque así podremos comer y vender. O lo que es lo mismo, desobediencia en acciones a Dios y en pensamientos y decisiones. La marca de la bestia, por eso es condenatoria. Por eso aquel que se ponga la marca de la bestia ya tiene marcado su rumbo hacia el lago de fuego, dice Apocalipsis capítulo 20, si no estoy mal. Bueno, pero es que desobediencia es tantas cosas, ¿cierto? Pero también es desconocerlo. Cuando yo no confío en que Dios sea mi sanador, lo estoy desconociendo. Otra vez, otra amenaza. ¿Qué haremos ante una amenaza de martirio? Otra decisión de conciencia, de esas que se nos están viniendo encima. Si usted no hace esto, empezaremos a tenerlo en cuenta para esto y para esto y para esto. Eso es persecución. Marcos 4:17 dice la palabra del Señor: pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Yo ya les dije que la persecución va a estar tomando cada vez más los visos, los tintes de una persecución religiosa hacia los cristianos. Porque los cristianos, y supuestamente por ahora los católicos también, se están oponiendo al aborto, se están oponiendo al homosexualismo, dicen ellos, pues, y se están oponiendo a ciertas restricciones de libertad. Entonces, no, hay que quitar las religiones, hay que volver una religión mundial, porque esto es una amenaza contra el orden mundial y la paz mundial. Hechos 8:1. Miren cómo puede llegar una persecución. Y Saulo consentía en su muerte. Ustedes recuerdan que antes de que Saulo se convirtiera en Pablo, el gran apóstol, fue un perseguidor de cristianos. Y como perseguidor presenció y dio su aval al martirio de Esteban. Pero dice este versículo: en ese día, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Obviamente el término bíblico puede referirse a un periodo de tiempo, pero corto en todo caso. Pero ¿qué tal que haya sido en un solo día? Una persecución que se levanta porque Saulo estaba viendo que los cristianos estaban multiplicándose, estaban atentando contra su religión. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Qué tal que nosotros hubiéramos estado viviendo hace 2000 años? ¿Qué tal que nosotros hubiéramos oído hablar del Señor Jesucristo? Y unos años después viene este tipo de ataque de parte de Saulo. Y es tal el ataque, envía soldados por todas partes a encadenar cristianos, que muchos tienen que huir. ¿Qué pasaría con nuestras convicciones? Me pregunto yo, ¿qué pasaría con estos cristianos que dejaron de asistir a sus iglesias porque simplemente se cerraron por causa de una pandemia? Si eso tan poquito fue suficiente para hacerlos perderse de la congregación, de su congregación, lo que significa que se perdieron del corazón de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar con todos los tibios que pertenecen a la iglesia de la Odisea, que están metidos dentro de lo que hoy llamamos la iglesia del Señor Jesucristo? Segunda de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Se los dije al principio, como pastores nosotros hemos tenido muchos ataques. Hemos tenido que sufrir esos ataques y algunas veces, muchas, tenemos que quedarnos callados
y esperar pacientemente. Y a veces en medio del ataque uno no sabe si es uno el que está equivocado realmente. Así de fuerte llega Satanás. Y en una de esas crisis estuvimos a punto nosotros de abandonar la iglesia. ¿Qué hubiera pasado? Estábamos todavía muy verdecitos, no conocíamos lo que es la persistencia en el Señor. Las trampas del diablo no las conocíamos. Bueno, esas eran las malas noticias. Las buenas, ahora, es el tiempo del derramamiento del Espíritu Santo, como bien dijeron algunas personas anoche. Joel 2:28 al 32. Por un lado, el diablo llega con una crisis para probar, Dios lo sabe, los corazones. El diablo cree que va a lograr el control mundial. El Señor dice, lo dejo, que haga lo que le parezca, porque con eso también se va a saber quién es quién. Como a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos. Pero dice el Señor Jesucristo, pero yo he pedido para que tu fe se mantenga firme. Eso es lo que está haciendo el Señor Jesucristo en su trono ahora. Está orando por aquellos que decimos que tenemos una fe firme, que esa fe se mantenga firme. Joel 2:28 dice, voy a leerlo en la palabra de Dios para todos porque está mucho más claro aquí. Después de esto, se refiere a los últimos días, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Sus hijos e hijas profetizarán, los ancianos tendrán sueños y los jóvenes tendrán visiones. Eso lo hemos visto. Niños de corta edad con visión, ya están en las redes sociales, en YouTube. Versículo 29. En estos días también derramaré mi espíritu sobre los siervos y las siervas. Me llamó poderosamente la atención esta traducción porque yo hablé de lo que era servir, ser siervo para Dios y para Jesucristo este domingo. El que vence es el que sirve al Señor Jesucristo. Amén. Entonces, el derramamiento del Espíritu va a venir sobre el que tiene corazón de siervo. No el que se sienta a oír solamente, a ver si se engorda espiritualmente, sino el que oye y sale a ayudar al necesitado. El derramamiento del Espíritu, ojo, no es hablar en lenguas o hacer milagros, porque muchos van a creer eso y muchos de hecho lo han tomado así. Yo llevo 27 años de ministerio y en estos 27 hemos oído a cantidad de falsos pastores que han dicho, es que el Espíritu se está derramando aquí, por eso usted cae de espaldas, por eso va a hablar en lenguas, por eso va a convulsionar, falso sobre toda falsedad. El derramamiento del Espíritu es estar llenos del Espíritu Santo poderoso. Versículo 30, haré grandes señales en el cielo y en la tierra, las estamos viendo. Habrá sangre, fuego y columnas de humo. ¿Será que esto tiene que ver con los volcanes? 31, el sol se oscurecerá. Pueden ser eclipses, si lo tomamos así ligeramente. Los grandes escatólogos y teólogos dicen que no corresponde a un eclipse, que es un oscurecimiento único que va a ocurrir en el momento antes de la venida del Señor. Pero bueno, la luna se convertirá en sangre. Nos han hablado también de lunas de sangre últimamente mucho, pero también los escatólogos dicen que cuidado con eso. Tenemos que aprender a dejarnos llevar por el Espíritu del Señor, a entender que no es solamente con reglas estrictas teológicas que debemos leer la Biblia, que el Señor nos va a hablar. Yo digo que el sol ya habló, la luna ya habló, antes de que venga ese día grande y terrible del juicio del Señor. Amén. ¿Sí? Nunca habían ocurrido tantas cosas en la luna y en el sol como en estos últimos años. Versículo 32, oigan, y todo el que confíe en el Señor será salvo. El que confíe, el que sepa que Dios es Dios, pero que sabe que es un Dios salvador de todo. Salmo 91, el que habita bajo la sombra del Altísimo. Habrá refugio en el monte de Sión y en Jerusalén, como ha dicho el Señor.
refugio en el lugar santísimo, allá donde tú vas a buscar al Señor, ¿sí vas? A orar y a hablar con Él, a que Él te hable, a que Él te levante de tus debilidades, de tus temores, allá en el lugar santísimo. Dice ahí, habrá refugio. Entre los sobrevivientes estarán los llamados por el Señor. ¿Los sobrevivientes de qué? De la fe. ¿Lo crees? ¿Crees en esta palabra? Ponte la mano en el corazón. Y el último pasaje, Juan 14, 16, saltamos al 26 y 27. Juan 14, 16. ¿Por qué? Porque Joel 2, 28 nos hablaba del derramamiento del Espíritu. ¿Para qué es el derramamiento del Espíritu? Bíblicamente, Juan 14, 16. Le pediré al Padre y les dará otro consolador, dice la Reina Valera del 60, consejero, dice la palabra de Dios para todos. Qué bueno tener un consolador y un consejero dentro de uno cuando tienen los momentos de crisis, de amenaza, de persecución, de duda, para que esté siempre con ustedes y en esos momentos de soledad sepamos que Dios está ahí. Puede que no lo sientas, puede que pienses que estás en un desierto, puede que sientas angustia porque hace rato que la oración no te sale con fervor. El Señor hizo una promesa: yo no los dejaré ni los desampararé. Y el Señor Jesucristo dijo: hasta el fin del mundo estaré con ustedes. Entonces, que no lo sientas no tiene nada que ver, porque por fe andamos, no por vista, no por lo que se ve, no por lo que se oye, no por lo que se siente, sino por lo que se cree. Y es la palabra de Dios. La palabra te está diciendo que estará siempre con ustedes. Y versículos 26 y 27. Pero el consejero, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará. Esta es la diferencia entre un cristiano carnal y un cristiano espiritual. El cristiano carnal reacciona a sus miedos y emociones. El espiritual se deja enseñar por el Espíritu Santo de Dios y le dice: Señor, no sé qué hacer, enséñame. Y dice, y no solo les enseñará, sino que les recordará todo lo que les dije. ¿Y qué fue lo que nos dijo el Señor? Está en los evangelios, está en los escritos de Pablo, lo que Jesucristo le reveló a esos apóstoles, a Pablo y a Juan. Eso fue lo que él dijo, y el Espíritu Santo nos lo recuerda. Y versículo 27, les dejo la paz. La paz en tiempos de tribulación. Es mi propia paz la que les doy, pero no se las doy como la da el mundo. No se preocupen ni tengan miedo. ¿Te sirve esa palabra para estas situaciones? ¿Conoces al consejero dentro de ti? ¿Le crees al Espíritu Santo? ¿Sabes cómo habla Él? ¿Has buscado, has tratado de comprobarlo? Casi diría de experimentarlo. Con todo respeto lo digo, porque esto no es un experimento, pero sí en el sentido de que es una experiencia. Es saber cómo nos habla, cómo nos guía. A mí me costó un tiempo cuando aprendí cómo predicar. Al principio yo buscaba materiales con mi fuerza, hasta que empecé a confiar. Dije: Señor, yo no puedo seguir así toda la vida. Tú tienes que mostrarme lo que tú quieres decir. Voy a confiar en que tu Espíritu Santo va a hablar a mi corazón. Pero ¿saben ustedes? Nunca he oído su voz diciéndome: Fernando, esto es la palabra que yo quiero, busca en tal parte. No me habla así. Algunas veces me llega lo que acaba de decir aquí, me recuerda lo que me había dicho antes a través de la Biblia. Me llega el versículo. Claro, eso es lo que necesito. Este tema está preparado así. Dejé mis miedos y confié en que el Espíritu iba a guiar. ¿Lo dejas que te enseñe? Eso significa que debemos tener humildad, porque en nuestro ego creemos que sabemos todo. Lees
suficiente palabra para que el consejero te la recuerde conforme a su promesa y según ella te aconseje. ¿Entendiste bien? Para que él te recuerde la palabra, tienes que leer la palabra primero. Ese es el método del Señor. ¿Qué hacemos? Y dos últimas preguntas. ¿Pides la manifestación del Espíritu Santo en tu interior continuamente? Sí. Así como la oración que te acabo de mostrar para mi vida de predicador. Y por último, la pregunta del millón. ¿Tu primer y supremo remedio será siempre Dios? Claro, a veces tendrás que acudir a los médicos. No estoy diciendo que no, nunca más. A veces tendrás que tomarte un acetaminofén y algunas otras cosas. Pero todas en el nombre del Señor. Señor, voy a confiar que tú me mandaste esto, que esa es tu voluntad. Bueno, esa es una posibilidad. Tienes que aprender a conocer cómo el Señor te trata. Bueno, mis hermanos, vamos a orar. Bendito Señor, qué hablarte, qué decirte, si tú tienes tanta profundidad en las cosas que nos enseñas. Por favor, danos ese discernimiento. Tu palabra dice que Satanás tratará de engañar aún a los escogidos de Dios. Amén. También dice que estos tiempos serán tiempos peligrosos. Yo personalmente, Señor, no entendía. También yo leía por años, será muy difícil ser cristiano. Y cuando vemos todo lo que está pasando, el Señor nos está probando para ver de qué estamos hechos. ¿Qué es lo que tú has visto en nuestro corazón que necesitamos ser probados para que nos podamos dar cuenta cuán débiles y cuán frágil o fuerte están nuestros cimientos contigo? Que tú eres nuestra roca, el fundamento sobre el que hemos edificado nuestra vida, nuestra moral, nuestros propósitos, todo. Tú, Señor Jesucristo, estás sacudiendo, Señor, el cedazo. Y no queremos rajarnos, no queremos perdernos, que hemos estado contigo queriéndote buscar con desesperación cada día más. No permitas que nos vayamos a rajar faltando tan poco. Danos el valor. Tu palabra también dice que tú no nos darás pruebas mayores de las que podamos soportar. Amén. Somos débiles, Señor, somos carne todavía y necesitamos de ti. Ayúdanos de nosotros mismos, danos fortaleza, quita el miedo, quita la duda, quita la cobardía, Señor, porque tristemente cuando tú nos dices que un cristiano no debe temer porque tú eres el amor y el amor echa fuera el temor, porque el que teme lleva en sí mismo el castigo. No queremos sentir temor, no queremos ser cobardes, queremos ser valientes, porque somos templo de tu Santo Espíritu y porque tu Espíritu nos da valor, poder, dominio propio, nos da amor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, fortalece a la iglesia, fortalece a este redil, fortalece a las personas en los diferentes grupos que tenemos, en Telegram, en WhatsApp, aquí en el internet y aún aquí presencialmente a los que vienen, Señor. Te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que ninguno se pierda, que puedan crecer, que seas tú redarguyéndolos, porque nosotros no podemos obligar a las personas a que se acerquen, se comprometan y se establezcan ya finalmente del todo contigo sin mirar hacia atrás. Eres tú. Ayúdanos a no rendirnos, ayúdanos a seguir comprometidos contigo, haciendo lo que tú nos llamaste a hacer. A nosotros como siervos tuyos, a todos los pastores en el mundo, aquellos de sana doctrina, Padre, y a cada oveja que viene a recibir de tu palabra. Te damos gracias, pedimos por su salud, por su vida, pedimos por todos y cada uno porque necesitamos de ti. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Amén.